Se cumple un mes desde el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 muertos y decenas de heridos. Y este martes la Fiscalía General de la República dio a conocer los avances de la investigación. Se dijo que el accidente ocurrió porque el tren iba a exceso de velocidad. Quieren culpar al conductor y no por el estado de la infraestructura ferroviaria. Además, se informó que ya se determinó ejercer acción penal contra los presuntos responsables. Mientras tanto, hay versiones de todo tipo sobre las deficiencias, la corrupción en la construcción y la operación del tren interoceánico. Mire usted, yo no dudo que el conductor del tren haya ido. Se dice que a 15 kilómetros más de lo que estaba permitido en esa zona. No parece 15 kilómetros que fuera tan determinante, pero bueno, lo cierto es que más allá de que el conductor del tren que ya está detenido fuera a 15 kilómetros más, se dice que tenía que ir a 50 kilómetros, iba a 65. Hay denuncias de la Auditoría Superior de la Federación que datan de muchos meses atrás, que ya hablaban de problemas en la construcción del tren. Pero hay mucho más. Existen denuncias sobre que los trenes no eran los adecuados. Son trenes viejos que fueron comprados por Rafael Moreno Valle para una obra urbana que se iba a hacer en Puebla y que nunca se realizó. Quedaron ahí abandonados, los reacondicionaron y los mandaron para un tren con una geografía absolutamente diferente. Los rieles tampoco se renovaron en muchos tramos. Hay denuncias por corrupción en la compra de balastro que involucran al empresario Amílcar Olán y a los hijos del expresidente López Obrador. El supervisor de la obra era Gonzalo López Beltrán, el hijo del expresidente, que por supuesto no ha sido siquiera llamado a declarar. Las anomalías se suman. El tren no funciona, los miles de millones gastados, 65.000 millones de pesos es lo que costó el interoceánico, se suman y de ninguna forma se explican. La tragedia es el símbolo de la ineficiencia y de la corrupción. Jorge, pero además de todo hay un tema. Si hubieran hecho los trenes hoy en día, de alguna manera están regulados. Si hubieran comprado unos trenes modernos, si hubieran invertido en esta infraestructura, esa misma infraestructura, esa misma tecnología, de alguna manera regula la velocidad. No tendría por qué, si fuera un tren moderno con tecnología, tener que la velocidad solamente estuviera regulada por el conductor, sino que existen ciertos sensores que una vez que van más rápido de lo que tienen que ir en ciertas zonas, suenan las alarmas y se disminuye la velocidad. Ni eso pudieron hacer, contratar tecnología de punta para un proyecto que ha costado millones y millones de pesos. A un mes del accidente del tren interoceánico en Oaxaca, estas palabras siguen resonando en el alma de los familiares que perdieron a 14 de sus seres queridos. Su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro. Es Pedro Salazar Beltrán, amigo de Gonzalo Bobby López Beltrán. Era uno de los proveedores de balasto utilizado para el tren. El hijo de López Obrador fue supervisor del interoceánico. Investigaciones periodísticas y de organismos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron que Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos de López Obrador, incidieron a favor de sus amigos, entre ellos Jorge Amílcar Olán, quien obtuvo contratos para surtir de medicamentos y balasto. Fue en marzo de 2024 cuando se difundió el audio de una conversación entre el empresario y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del exmandatario federal, donde hablan sobre la necesidad de sobornar a un laboratorio para que autorice las pruebas del balasto del Tren Maya. Pese a que López Obrador salió en defensa de sus hijos y negó que hubiera conflicto de interés, el 6 de julio de este año reconoció que otorgó a su hijo Gonzalo un cargo honorífico para supervisar las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Aseguró que Bobby estuvo atento al avance del proyecto, sobre todo en lo que respecta al tema de infraestructura. Este martes, la Fiscalía General de la República dio a conocer avances relacionados con las investigaciones del accidente que dejó 14 personas muertas y decenas de heridos. La fiscal Ernestina Godoy atribuyó el percance al exceso de velocidad y no al estado de la infraestructura ferroviaria.
En un mensaje a medios informó que la Fiscalía ejerció la acción penal ante un juez federal para que se vincule a proceso al o los presuntos responsables del siniestro por homicidio y lesiones culposas. De acuerdo con lo detallado, en el tramo donde ocurrió el accidente, el tren viajaba más rápido de lo permitido. La velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la Caja Negra. No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren según lo establecido en la normatividad correspondiente. Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico. Desde 2019, la Auditoría Superior de la Federación reveló problemas estructurales y financieros en la construcción del tren interoceánico, destacando la sustitución de rieles por otros menos resistentes, lo que comprometía la seguridad. También se identificaron pagos por productos o servicios no realizados, además de facturas por maquinaria especializada que no se utilizó. La auditoría también reportó mala planeación y supervisión en la ejecución de la obra, lo que generaba preocupación sobre la integridad estructural del tren. El PAN también presentó una denuncia para que Bobby López Beltrán comparezca por la supervisión de la obra y por el contrato de balasto que se otorgó a su amigo Amílcar Olán. Además, urgió al gobierno federal a que presente los dictámenes sobre el funcionamiento de este sistema de transporte. Debe de haber un dictamen técnico, una certificación internacional que nos diga que las vías, que el material, que las locomotoras, todo funciona correctamente. Segundo, dar con los responsables. Y tercero, garantizar a las familias la correcta reparación del daño. Lo cierto es que las anomalías y denuncias vaticinaron que la infraestructura del tren no era la correcta, que los miles de millones gastados en el proyecto no justificaban su operación y que gracias a la corrupción era prevenible una tragedia como la del 28 de diciembre que dejó 14 muertos. Y lo peor es que el riesgo sigue sobre rieles. Bueno, ahí está, la Fiscalía revisa la Caja Negra y yo no dudo, seguramente el conductor del tren quizás iba 15 kilómetros más a mayor velocidad de lo que tenía permitido en ese tramo, pero como decía Viviana hace un minuto, si los trenes fueran nuevos, si el sistema fuera nuevo, si se hubiera construido un interoceánico como estaba en el papel desde hace muchos años, desde antes de que asumiera López Obrador. Los trenes nuevos tienen controles de velocidad, se controlan automáticamente, no lo controla el conductor. Pero más allá de eso, todo lo demás que ocurre, desde las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación hasta este audio que mantuvieron Amílcar Olán y Pedro Salazar, debería ser investigado. No sé si tenemos el audio, ¿lo podemos poner el audio nuevamente? No lo tenemos, pero no dejémoslo, pero usted lo acaba de escuchar y yo se lo repito. Ahí uno le dice al otro que bueno, que hay que dar un dinero para el balastro, para que pase el control, y cuando el tren se descarrile ya será otro pedo. Eso es lo que dicen estos personajes. Las peleas con otros contratistas, las transferencias de dinero a Europa, 3.000 millones, se dice que transfirió a Amílcar Olán, son lo que determina lo que tendría que investigar la Fiscalía General de la República. La tendría que haber investigado con Alejandro Gertz Manero, pero sabemos que ni lo tocó ese tema. Solamente esa grabación ameritaría una investigación. Solamente esa grabación ameritaría que Gonzalo López Beltrán, que era el encargado de la supervisión del tren, según su padre, tendría que ser citado a declarar. Ahora el único detenido es el conductor del tren
y ahí morirá el tema. Es que como siempre, Jorge, siempre cae el más débil en toda esta situación. Vemos a Amílcar Olán, ya vive en Europa, en este paraíso fiscal, donde tiene millones y millones de dólares o de euros invertidos. Nadie le dice nada, nadie lo investiga. Pedro Salazar, el otro hombre con el que platicaba Amílcar Olán, donde decía, ya, si se descarrila el tren ya será otra bronca, es primo hermano de Andrés, de Bobby y de José Ramón López Beltrán. Y bueno, tampoco ha sido ni a declarar, ni se le ha preguntado, ni se le ha exigido ningún tipo, por lo menos, de decir qué te pasó, por qué metieron este tipo de material tan de cuarta y por qué pusieron unos trenes que ni siquiera eran unos trenes para un proyecto tan importante como este. Los trenes que se compraron, como decía Jorge, estaban ya en el gobierno de Puebla. Se iba a hacer un tren de ciudad que había puesto Rafael Moreno Valle. Quedaron arrumbados porque, bueno, no le dio tiempo a Rafael Moreno Valle de hacer este tren de ciudad. Y entonces dijeron, bueno, se les ocurrió, dijeron, ay, ¿para qué gastamos en trenes de alta tecnología que tengan sensores de velocidad y más si tenemos estas porquerías ahí y los podemos usar y los podemos reciclar y nos quedamos con la lana? Bueno, así fue y vimos, hay 14 vidas perdidas, decenas de heridos y no hay responsables más que el conductor que iba a 15 kilómetros más de velocidad de lo permitido. Y otro escándalo es lo sucedido en Oaxaca. El gobernador Salomón Jara convocó a una consulta sobre la revocación de mandato y se encontró con que son muchos los que no quieren que sea gobernador de Oaxaca. Y bueno, en un estado donde Morena tiene la mayoría y sus aliados tienen más del 80%, bueno, el PT hizo campaña en contra de Jara. Evidentemente es Morena contra Morena en una consulta bajísima de participación y donde aún no terminan de contarse los votos. Y por supuesto, ya hay denuncias de que hay fraude de Salomón Jara porque, bueno, más del 38% de la gente que votó quieren que deje y que se dé el cargo y que se vaya. Y bueno, así están las cosas en Oaxaca. 28,000 personas votaron a favor de Salomón Jara en Ocotlán de Morelos. El problema es que este municipio solo tiene 23,000 habitantes y algunos son niños y adolescentes. No votan. Una vergüenza, un descaro. Hoy, Morena es todo lo que criticó. En Putla, Villa de Guerrero, pasó lo mismo. A los guindas tampoco le salieron las cuentas. Presumieron 47,000 votos para Jara en un municipio que solo tiene 34,000 habitantes. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Claro, la Cuarta Transformación ve tanto por el pueblo que hasta ve más gente de la que existe. Un fraude histórico que metió más votos que votantes. Es un fraude y es una pena que ustedes siendo jóvenes se presten a ese juego. La verdad es una desgracia para nosotros como oaxaqueños tenerlos a ustedes ahí de Morena. Como siempre, la realidad se impone. Mire usted un par de ejemplos. Que se vaya, 335 votos. Que se quede, 68. No alcanzó ni la tercera parte de los que aquí quieren verlo fuera. Seguimos. Que se vaya, 325. Que se quede, 54. Otra, 448 que se vaya, contra solo 76 para que se quede. Y así se replicaban los resultados de casilla en casilla. A unas cuantas horas de que se dieran a conocer los trágicos resultados, el propio líder del PT, quien votó por la salida de Jara, llamó corrupto al morenista. Con documentos en mano, el Partido del Trabajo encabezará el registro y la cruzada para desmontar el fraude electoral de Salomón Jara. Señalaremos las casillas donde se embarazó las urnas. En la consulta de revocación de mandato, 7 de cada 10 oaxaqueños ni siquiera votaron. Y con la austera participación votante, el morenista solo consiguió el respaldo del 58.8%. Ahora yo de mi parte, yo si no doy mi credencial, no firmo. Si me quitaron mi programa, me lo quitaron. Sí, algunos votaron a favor con tal de no perder sus programas sociales. Y otros, para que les regalaran una manta. Sí, puras mantas están repartiendo después de la votación. Ya voté. Por eso digo, la gente que está aquí ahorita, pues viene a recoger su pieza de manta para, se le apoya a Salomón Jara, ¿no? Para que siga en su gobernatura. Votos bajo amenaza,
votos a cambio de algo, votos de votantes fantasma, un acto de corrupción épico, un ejercicio decorativo, de trámite, que nos costó a los mexicanos 186 millones de pesos, que bien se pudieron utilizar en materia de seguridad, educación y salud que tanta falta hacen precisamente en Oaxaca. Este martes 27 de enero apareció el susodicho en conferencia de prensa y así habló de la glosa a su primer informe de gobierno. Yo que quiero pedirles a mis secretarios que informen qué estamos haciendo, qué se está haciendo y que lo informen con objetividad, nada de maquillar datos. Pues no, señor gobernador, si el cosmético ya se nos acabó en embellecer la revocación de mandato. No queremos ningún maquillaje. Para ADN Noticias, Ilse Lorena Trejo. Bueno, como dice el reportaje, no hay forma de seguir maquillando lo que es inocultable. Un fraude enorme para que Jara ganara esta consulta de revocación de mandato que él convocó y que le salió muy mal. ¿Por qué? Porque su gobierno es un desastre. Es un desastre, ha crecido el crimen, ha crecido el narcotráfico, ha crecido la inseguridad y no hay ninguno de los beneficios. Salomón Jara no tendría que haber sido el candidato. La candidata que tenía en Morena las mayores posibilidades, que era más querida por la gente, fue Susana Harp. Cuando estos grupos gangsteriles de Jara se impusieron, Susana Harp decidió retirarse. Pero bueno, así está la situación. Pero esto también es una demostración de cómo los partidos estos que están asociados, aliados a Morena, como es el caso del PT, pueden desbarrancar más de una iniciativa de Morena, como está ocurriendo o como ha ocurrido hasta ahora con la reforma electoral. Esto es una probadita de su propia medicina. Bueno, eso hará por lo menos una buena noticia que hará que se decante esta reforma electoral. Y vamos a otro tema, sigamos con otro escándalo y es el de las actas de nacimiento falsas que se están vendiendo a migrantes cubanos y centroamericanos. Una demostración más de que no existe control absoluto sobre que tiene el Estado sobre las responsabilidades básicas del mismo, como es saber y tener un control de la población. Pero esto se suman las denuncias de que los consulados mexicanos en los Estados Unidos han respaldado manifestaciones en contra de la política migratoria de Trump y bueno, en Estados Unidos también están alertas. Así están las cosas. Sí se puede, pero bueno, es que ya tiene su posibilidad de pagarlo, ¿entiendes? Ya han pedido unos 15,000, unos 20,000 en un mes, así le han ofrecido diversos. Pero por lo más, eso sí, ahí en 4,000 ha salido. El documento por el que este inmigrante cubano pagó $4,000 es un acta de nacimiento mexicana expedida en Tapachula. Con ella pasó en tan solo un mes de ser un extranjero nacido en Cuba a mexicano nacido en el sur de Chiapas. Este caso refleja lo que la Embajada de México en Houston, Texas, detectó y denunció el 22 de enero. Documentos presuntamente legales, pero que no tienen inscripción de nacimiento o certificado de nacimiento. Hay muchos que han tenido suerte y así han sido válidos, que hasta ahora, y otros que no han tenido la suerte de ha sido válido. Pero los que están dando la visa humanitaria ahora sí son válidos porque tengo compañeros que sí las tienen y ya están en Ciudad de México. Podría ser la punta del iceberg de una red de tráfico y venta de documentos oficiales en el mercado negro para hacer de miles de migrantes mexicanos legales. Hasta ahora no se sabe si las autoridades federales investigan a funcionarios migratorios que validan o validaron estas actas de nacimiento y omitieron revisiones a las reglas establecidas. Pero esta situación ya está perjudicando a los consulados mexicanos en Estados Unidos. Una investigación del periodista estadounidense Peter Schweizer denuncia que el Estado mexicano ha utilizado su extensa red consular como una infraestructura política encubierta destinada a influir en procesos electorales estadounidenses y a convertir a inmigrantes en una fuerza política al servicio de los intereses de México. El punto culminante de esta estrategia habría sido la organización y el respaldo de protestas masivas contra las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente durante el primer periodo presidencial de Donald Trump. Según la
investigación. Entre 3.5 y 5 millones de personas participaron en diversas movilizaciones que lograron bloquear una reforma legislativa trumpista que endurecía las penas contra la inmigración ilegal. Y ahora, al parecer, los consulados habrían vuelto a reactivar ese modus operandi. Para ADN Noticias. Bueno, la venta del tráfico de actas de nacimiento ahí en el sur del país es una realidad y está documentado. Este reportaje de Schweizer no está documentado, dice muchas cosas, pero no las sustenta. Pero ahí están los llamados que se hicieron el sexenio pasado para que los consulados participen en ese tipo de actividades. Pero vamos a otro tema que se relaciona también con México y Estados Unidos. La imagen que ve en pantalla, estos que ve usted, muestra lo que se llama el cártel de recompensa. Se trata de 15 líderes narcotraficantes que falta por detener y por los que Estados Unidos ofrece una recompensa. La lista la encabeza Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, por quien se ofrece $15 millones por información que lleve a su captura. Con 10 millones están Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán Salazar, los Chapitos. Juan José Farías, el abuelo, con 5 millones. Audias Flores, el jardinero del cártel Jalisco. Juan Carlos Valencia, el 03. El Chapo Isidro, de los Beltrán Leiva, el ruso. Juan José Esparragosa, el azul. Es extraño que pongan Esparragosa porque se supone que Esparragosa está muerto. Nicolás Sierra, el gordo. Alfonso Fernández Magallón, el Poncho. Johnny Hurtado Lascuaga, el pez. También está su hermano, José Alfredo, por eso se ofrece $3 millones, igual que por Luis Enrique Barragán, el Huicho, y Edgar Orozco, el Camón. Y esos son los principales. Mire que se ha detenido una enorme cantidad de personas, pero sigue habiendo 15 líderes del narcotráfico que están en libertad, que Estados Unidos ofrece muchísimas recompensas, desde $15 millones hasta $3 millones, y esos 15 con otros son los que siguen manejando el crimen organizado en México. Hay muchísimos detenidos, 100 enviados a Estados Unidos, sí, pero estos 15 son los que siguen manejando el negocio. Sin duda. Y bueno, vamos a otro tema. En Salamanca, Guanajuato, se sigue el luto por el asesinato del fin de semana, y la información que está surgiendo muestra que no solo se trató de un ajuste de cuentas entre los grupos criminales. Entre las víctimas hay policías, estudiantes, y hubo además 10 asesinatos en la ciudad el fin de semana. Una verdadera tragedia. Con cohetes en el cielo como señal de duelo colectivo, las calles de Loma de Flores, comunidad de Salamanca, Guanajuato, se han convertido en escenario de luto masivo tras la matanza en un partido de fútbol. Están identificadas las 11 víctimas mortales del ataque. Entre ellas están Carmelita y Luis Alberto, y otros 5 eran guardias de seguridad de los campos de fútbol. La compañía de seguridad presuntamente está ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, según informaron medios que citan a fuentes del Gabinete de Seguridad de México. Grupos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel Santa Rosa de Lima pelean la región por el acceso a los ductos de Pemex, por la venta de drogas al menudeo y por la extorsión. La masacre en Salamanca fue uno de los hechos violentos reportados entre el sábado 24 y el domingo 25 de enero, que dejaron 20 muertos, según el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Incluso el alcalde de Salamanca solicitó ayuda de las autoridades federales. Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr. Aprovecho para hacerle un llamado a la presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos. El sábado por la tarde, 2 ataques armados distintos dejaron 5 muertos cerca de la ciudad de Salamanca. Horas después, 4 bolsas con restos humanos fueron encontradas en la comunidad de San Antonio de Flores.
Bueno, y se está dando una situación muy compleja de seguridad en Guanajuato y mañana aquí en Todo Personal le mostraremos el mapa de qué está sucediendo y por qué se está desatando esta violencia y por qué hay tantos ajustes de cuentas. Por lo pronto ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en Todo Personal en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.